En la palabra de Dios, en el Evangelio de Mateo, nos indica exactamente el momento en que el Señor Jesucristo fue abofeteado, y dice así a partir del versículo 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Todo esto lo sufrió nuestro Señor Jesucristo para rescatarnos del pecado, para salvarnos, para darnos la vida eterna. En el tema que vamos a ver, pues estamos hablando del rostro. Tengan ustedes un cordial saludo. Estamos en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica de la Universidad Mayor de San Andrés, en el Departamento Facultativo de Ciencias Morfológicas. Estamos en nuestra cátedra, la Cátedra de Anatomía Humana. Estamos viendo los huesos del viscerocráneo y analizaremos en este capítulo los huesos nasal, lagrimal, malar y vómer. Quien les habla es José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de anatomía, especialista en anestesiología y psicopedagogía, evaluación y gestión en educación superior en salud, paz presidente de la Asociación Boliviana de Anatomías y paz presidente de la Sociedad Boliviana de Anestesiología, Reanimación y Dolor. En la mandíbula superior vamos a encontrar al hueso nasal. Como su nombre lo indica, forma parte importante de las fosas nasales. Está en la parte anterior del techo de las fosas nasales, inmediatamente por debajo del frontal, articulándose su borde superior precisamente con el borde nasal del hueso frontal. El borde inferior de este hueso es libre, el borde interno se articula con el lado opuesto y el borde lateral o externo se articula con la rama o proceso frontal del maxilar. Estamos viendo aquí marcado el hueso nasal en este cráneo, y en este otro lo estamos viendo lateralmente. Vemos que tiene forma cuadrilátera, aplanado con una cara externa, que es la que estamos viendo, y una cara interna que no la estamos viendo. Esta es la cara externa del hueso nasal. Y ahí tenemos en esta imagen el hueso nasal retirado de su lugar, donde podemos ver que el borde interno es bastante grueso y se articula con el lado opuesto para formar parte del esqueleto óseo de las fosas nasales. Ahí tenemos al hueso nasal en su cara externa y en su cara interna. Como habíamos mencionado, es un hueso cuadrilátero con un borde superior, un borde inferior cóncavo, un borde lateral, un borde medial. En esta cara externa se ven algunos orificios vasculares, y también podemos mencionar que se inserta el músculo procerus o depresión del intercilio, y en la cara interna o profunda encontraremos este surco, el surco etmoidal, que da paso a un nervio sensitivo del nervio maxilar y que termina inervando el lóbulo nasal, el nervio esfenoetmoidal. Y aquí tenemos en esta imagen de anatomía estándar cómo los dos huesos nasales están articulados entre sí y sus bordes superiores se articulan con el borde nasal del hueso frontal. Nuevamente vemos, estos ya son huesos reales. La cara posterior, que es más o menos cóncava, una concavidad no muy profunda. Nuevamente podemos observar en la cara interna la presencia del surco etmoidal, ya que termina en una pequeña escotadura en el borde inferior. Y aquí estamos viendo la cara dorsal o externa de los huesos nasales, donde vemos que es lisa, es convexa la articulación con el nasal del lado opuesto. Esto es lo que hemos señalado. En la parte media de la cara externa de el hueso nasal se inserta este músculo, que es el músculo depresor del intercilio o músculo procerus. Pues el hueso nasal es susceptible a sufrir fracturas en accidentes o en algún tipo de pugilatos, y pues o en el deporte también es importante acordarnos que las lesiones deportivas en el hueso nasal tienen relativa frecuencia. Sin embargo, podemos reducir incrementamente una fractura del hueso nasal cuando estamos pues a escasos segundos o minutos de que se haya realizado la fractura.
Y una vez que nosotros acomodamos los fragmentos del hueso nasal, podemos ferulizar el mismo y comprobar en una radiografía si los huesos están acomodados. O en caso de que algún paciente venga con la nariz desviada, pues con una radiografía confirmar la fractura y hacia dónde se han desplazado estos huesos. Entonces aquí estamos viendo precisamente a los huesos nasales en su lugar donde vamos a ver cómo están articulados entre sí, la cara posterior del hueso nasal y nuevamente los vemos a los huesos nasales en su sitio. El hueso lagrimal o unguis. El hueso lagrimal o unguis está formando parte de la pared interna de las cavidades orbitarias y también forma parte del fondo del canal del saco lagrimal. El hueso lagrimal es un hueso plano. En algunos segmentos de su estructura es un hueso papiráceo. Es un hueso plano cuadrilátero que nos presenta una cara externa y una cara interna. Entonces aquí estamos viendo lo pintado al hueso lagrimal y aquí lo estamos viendo remarcado al hueso lagrimal. Y en esta imagen se puede observar precisamente cómo hay algunos segmentos del hueso lagrimal que son translúcidos, pues demostrándonos así que tiene partes que comparten esa propiedad de ser un hueso papiráceo. Esta es la cara externa, esta también es la cara externa donde se destaca la cresta lagrimal posterior y el gancho del hueso lagrimal. Nuevamente estamos viendo la cara externa del hueso lagrimal, donde en su parte media verticalmente desciende esta cresta lagrimal posterior que al llegar a su extremo inferior se inclina bruscamente hacia afuera lateralmente y va a formar esta saliente que es el gancho del hueso lagrimal que forma parte del orificio de entrada al conducto lacrimonasal. Por delante de la cresta lagrimal posterior encontramos un semicanal, el canal lagrimal del hueso lagrimal. El resto está formando parte de la pared interna de la cavidad orbitaria, ¿no? Ahí está la cresta, ahí está el surco y la parte posterior forma parte de la pared medial de la cavidad orbitaria. Entonces, nuevamente estamos viendo aquí la cara externa del hueso lagrimal con su cresta lagrimal, su gancho del hueso lagrimal, la cara interna. En la cara interna, donde vamos a apreciar algunas semiceldas que se van a articular con la cara anterior de los laberintos etmoidales y van a completar celdas etmoido-lagrimales o etmoidungueales. En este hueso, que es cuadrilátero, encontraremos un borde superior o frontal. Ese borde superior o frontal se está articulando pues con la apófisis orbitaria interna del hueso frontal. Luego encontraremos un borde anterior o maxilar que se encuentra articulado con el proceso frontal del hueso maxilar, con el borde posterior de este proceso. Luego encontraremos un borde posterior o hermoidal que se articula con la parte anterior del hueso plano del etmoides para formar la pared interna de la cavidad orbitaria. Y por último, encontraremos un borde inferior o maxiloconchal, porque en su parte posterior y superior se articula con el maxilar, con el borde superior del maxilar, y en su parte inferior se articula con la concha, con la apófisis lagrimal de la concha nasal. Aquí está precisamente esa apófisis, la apófisis conchal, para articularse con la apófisis lagrimal de la concha nasal. Ya hemos mencionado la cara externa con su cresta lagrimal y su gancho del hueso lagrimal y su canal lagrimal. Aquí está precisamente la cresta lagrimal, el gancho lagrimal formando el inicio del orificio de entrada al conducto lacrimonasal, el canal lagrimal del hueso lagrimal y aquí tenemos el proceso frontal del maxilar donde encontramos la cresta lagrimal anterior y el canal lagrimal del proceso frontal. Ambos canales lagrimales, tanto del proceso frontal del maxilar como del hueso lagrimal, se fusionan y originan este canal donde se aloja el saco lagrimal
para luego continuarse con las vías lagrimales a partir de este orificio superior del conducto lacrimonasal óseo. Y ya tenemos aquí la cara interna del hueso lagrimal. En los huesos completamente desarrollados encontraremos pues estas semiceldas. En este otro espécimen vemos que además de no haber hemiceldas, hay una depresión que corresponde a la cresta lagrimal que estaría más o menos por aquí. Pero cuando existen estas semiceldas en el hueso lagrimal se articulan con la cara anterior de los laberintos etmoidales del hueso etmoides. Entonces aquí estamos viendo parte de la cara interna del hueso lagrimal a trasluz, a transiluminación, y vemos cómo está formándose el canal o el conducto lácrimo nasal. Ahí está el hueso concha nasal, ahí está la apófisis lagrimal de esta concha nasal y ahí está precisamente la apófisis conchal de el hueso lagrimal que vendría a ser esta de aquí abajo, que vendría a ser esta. Bueno, ya hemos mencionado las relaciones articulares, un borde superior que se articula con el extremo interno de los arcos orbitarios o bordes orbitarios en la apófisis orbitaria interna, un borde anterior que se articula con el proceso frontal del hueso maxilar, un borde posterior o etmoidal que se articula con el hueso plano del etmoides para formar la pared medial de las cavidades orbitarias y un borde inferior que se articula en parte con el maxilar y en parte con la concha nasal, que lo hemos venido a llamar borde maxiloconchal. Bueno, y ahí estamos viendo precisamente en la concha nasal su apófisis lagrimal para articularse con el hueso lagrimal. Pues el hueso lagrimal forma parte importante del conducto lacrimonasal. El conducto lacrimonasal se forma por un canal en la cara interna del hueso maxilar, por delante del seno maxilar, donde encontramos esto que es el cornete lagrimal del hueso maxilar, que se articula con el hueso nasal y con el hueso concha nasal para formar este conducto óseo que está comunicando la cavidad orbitaria con el meato inferior, ya el conducto lácrimo nasal. Y precisamente ahí estamos viendo la cara interna del hueso maxilar, estamos viendo el canal lagrimal del hueso lagrimal, este es el cornete lagrimal, y a ese cornete lagrimal viene pues a articularse el hueso lagrimal, e inmediatamente por debajo de eso se articula la concha nasal para formar el conducto lácrimo nasal que desembocará en el meato inferior. Aquí lo tenemos al conducto lácrimo nasal, este es el piso de la cavidad orbitaria vista desde arriba. Entonces ahí está el etmoides, ahí está el lagrimal, ahí está el maxilar y ahí vemos el orificio del conducto lacrimonasal. Nuevamente el orificio superior del conducto lacrimonasal y aquí con endoscopía se ve el orificio inferior del conducto lacrimonasal. Este es la concha lagrimal, ahí está el conducto lacrimonasal. En esta placa tomográfica podemos ver que aquí está libre el conducto lacrimonasal y este otro está obstruido. Puede obstruirse por infecciones o por algunos quistes que son susceptibles de ser permeabilizados, ¿no? Se puede hacer la permeabilización de estos conductos para que las lágrimas fluyan libremente hacia el meato inferior. Y pues aquí vamos a ver nuevamente cómo el hueso lagrimal está en su sitio, ahí está en su sitio, está muy relacionado con el etmoides, el frontal, y con la concha nasal, ahí vemos cómo está en su sitio en su pared medial, y nuevamente lo acomodan en su lugar. Formando también parte de la mandíbula superior encontraremos a este hueso malar o cigomático, que está formando lo que conocemos coloquialmente con el nombre de pómulos. Este hueso malar o cigomático es un hueso cuadrilátero, sin embargo, por la localización y la posición que adopta
En el macizo facial o viscerocráneo diremos que tiene la forma de un rombo, con un ángulo superior, un ángulo inferior, un ángulo anterior, un ángulo posterior, un borde postero superior, un borde antero superior, un borde postero inferior y un borde antero inferior. Una cara externa, que es la que estamos viendo aquí, y una cara interna o medial. Ahí precisamente estamos viendo la cara externa que es convexa y en la cara externa convexa podemos encontrar en su parte casi media la presencia de este agujero cigomático facial que da paso a una ramita arterial y al nervio cigomático facial, rama del maxilar, que va a dar la inervación sensitiva a toda esta zona. Pero también debemos destacar aquí en esta cara externa del hueso cigomático las inserciones de dos músculos importantes de la expresión facial, el cigomático mayor o elevador de la comisura bucal y el cigomático menor o elevador del labio superior. En la cara interna, ahí vemos dos especímenes con su cara interna. En la cara interna del hueso malar vamos a encontrar una parte anterior que es el segmento articular, que está en relación con el vértice truncado de la apófisis orbitaria del maxilar y una parte posterior que se denomina segmento temporal, que forma parte de la fosa temporal donde se insertan algunos fascículos anteriores del músculo temporal. Ahí estamos viendo precisamente la cara interna del hueso malar en su lugar que se va a articular con esta parte de la apófisis orbitaria del hueso maxilar, es decir, con el vértice truncado que es triangular, muy amplio y con numerosos dentellones que encajan precisamente en estos dentellones de este segmento articular de la cara interna de el hueso malar o cigomático. Los bordes. El borde antero superior es también llamado orbitario porque está formando parte del borde orbitario. ¿Sí? El borde postero superior es el borde temporal que se articula con las alas mayores del esfenoides, ¿sí? Y forma parte de la fosa temporal. El borde postero inferior es el borde maseterino porque da inserción al músculo masetero y el borde antero inferior es el borde maxilar porque está prácticamente articulado con el hueso maxilar. Los ángulos ya hemos mencionado, el superior o frontal que se articula con la apófisis orbitaria externa del frontal, el anterior que está en relación con el hueso maxilar, el posterior o cigomático en relación con el proceso cigomático del hueso temporal. Aquí estamos viendo precisamente en el borde postero superior la presencia de este tubérculo marginal que no es constante, ¿no? Que no es constante, que no se ven en algunos de los huesos cigomáticos. Y el borde orbitario nos va a presentar la apófisis frontal y toda esta superficie donde encontramos este orificio que es el agujero cigomático orbitario. Estamos mostrando toda esta parte de esta apófisis frontal que forma parte de la pared lateral y el piso de la cavidad orbitaria, ¿no? Ahí está la pared lateral y el piso de la cavidad orbitaria. Este, esta apófisis frontal por detrás presenta un borde muy marcado, muy dentellado, que se va a articular con la cresta cigomática o malar de la cara exocraneal de las alas mayores del esfenoides. Está formando precisamente de esta manera el hueso malar parte de la pared lateral de la cavidad orbitaria y parte del piso de la cavidad orbitaria. En el segmento no articular o temporal de la cara interna vamos a encontrar pues el agujero cigomático temporal que también da paso a algunas ramas nerviosas. Ya hemos mencionado los ángulos, el ángulo superior o frontal, el anterior o maxilar, el inferior y el posterior o cigomático. Y pues vamos a verlo al hueso cigomático ahora en su lugar, formando parte de lo que se llaman pues los pómulos, ¿ya? Un hueso intacto, un hueso que lo vamos a ver nuevamente acomodado en su lugar a este hueso par de la mandíbula superior.
Pues y aquí estamos viendo la inserción de los músculos cigomático menor y cigomático mayor. Ahí está el cigomático menor hacia el labio superior y el cigomático mayor hacia la comisura bucal, el elevador de la comisura bucal, llamado también músculo de la alegría de Duchenne. Y pues aquí estamos viendo el nervio maxilar que se convierte en infraorbitario, pero antes de eso nos está dando estas ramitas, nos está dando la ramita temporomalar, ¿no? Ahí está la temporomalar, temporo eh, facial, ¿no? Que está saliendo por este agujero cigomático facial. El hueso malar es susceptible de fracturarse en accidentes, en lesiones deportivas, y vean ustedes aquí en esta tomografía reconstruida cómo se ven los fragmentos del hueso malar una vez que ha sido fracturado. Este ha sido un trauma facial bastante severo seguramente, porque miren cómo los huesos nasales también están bastante fracturados, y aquí también en esta radiografía se puede ver el hueso malar fracturado. Y pues aquí vemos una fractura de hueso malar, una fractura de boxeador. ¿Cómo se puede solucionar esto? Pues de dos modos: haciendo una incisión en la región temporal para luego empujar los fragmentos del hueso malar y acomodarlos, o la incisión puede ser por dentro de la boca y llegar precisamente hasta esta región del hueso malar y acomodarla. En algunos casos es necesaria la cirugía y la acomodación del hueso malar por medio de estas microplacas de titanio con microtornillos. La mandíbula superior también está integrada por este hueso que es la concha nasal, un hueso par plano, que también tiene partes que son papiráceas, tiene todo un borde superior y un borde inferior, una cara interna, que es esta que estamos viendo aquí, que forma parte de la pared lateral de las fosas nasales, y una cara externa, que es la que no estamos viendo aquí. Aquí está, que forma parte de este espacio que es el meato inferior. No nos olvidemos que en el meato inferior desemboca el conducto lácrimo-nasal, y que este hueso concha nasal, por su apófisis lagrimal, forma parte importante de ese conducto lácrimo-nasal óseo. Ahí vemos a la concha nasal, las dos conchas nasales retiradas de su lugar se articulan por medio de su borde superior con las crestas turbinales inferiores del proceso frontal del maxilar y de la cara interna de la lámina vertical del palatino. Ahí estamos viendo las dos caras del hueso lagrima o del hueso de la concha nasal. Esta es la cara interna, que es convexa y que forma parte de la pared lateral de las fosas nasales, y esta es la cara externa, donde se destaca la presencia de esta gran apófisis que proviene del borde superior. Pues aquí está todo el borde superior, donde encontraremos, en primer lugar, en la parte media, esta gran apófisis, que es la apófisis maxilar, que al articularse con el hueso maxilar va a ocluir parcialmente el orificio de entrada al seno maxilar. Hacia adelante tenemos esto que es la apófisis lagrimal del hueso concha nasal, que se va a articular precisamente con el hueso lagrimal para formar el conducto lacrimonasal, y hacia atrás encontraremos esta apófisis etmoidal, que se va a articular precisamente con la apófisis conchal o del hueso etmoides, de la cara interna de los laberintos etmoidales. Ahí está precisamente en el borde superior el proceso lagrimal hacia adelante, al medio el proceso maxilar, y hacia atrás el proceso etmoidal, que se articula por medio de su borde superior con la apófisis unciforme de el hueso etmoides. Nuevamente más de lo mismo en un hueso real, el proceso lagrimal para articularse con el borde inferior del hueso lagrimal y formar el conducto lacrimonasal que desemboca aquí en el meato inferior, el proceso maxilar que ocluye parcialmente el orificio de entrada al seno maxilar, y el proceso etmoidal que se va a articular con la apófisis unciforme de
el etmoides. Y aquí estamos viendo por detrás al hueso concha nasal. Aquí lo estamos viendo por arriba. Y la concha nasal pues nos va a presentar esto, que es el proceso maxilar, y hacia adelante el proceso lagrimal y hacia atrás el proceso etmoidal. Entonces, visto de arriba, ahí está el proceso maxilar, ahí está el proceso lagrimal y aquí tendría que estar el proceso etmoidal. Esta es una vista inferior, ahí está el proceso maxilar, ahí está el meato inferior. Ahí está la concha nasal in situ y este número 12 nos está señalando pues una sonda que han acomodado en el conducto lacrimonasal que desemboca en este espacio que hemos dicho que es el meato inferior. Y también en la mandíbula superior, pues vamos a ver a este hueso papiráceo cuadrilátero, que es el vómer, que es un hueso impar localizado en la línea media, formando parte importante del tabique de las fosas nasales. El vómer se encuentra en la parte posterior inferior del tabique de las fosas nasales y su borde posterior está formando en la parte medial el límite interno de los orificios posteriores de las fosas nasales o coanas. Ahí está el borde superior, ahí está el borde inferior, ahí está el borde anterior y ahí está el borde posterior. El borde superior presenta las alas del vómer que van a ir a abrazar a la cresta esfenoidal inferior para formar la esquindélesis esfenovomeriana media. Ya hemos mencionado que el borde posterior forma el límite medial de las coanas, el borde anterior se articula por arriba con la lámina perpendicular del etmoides y por abajo con el cartílago del tabique. Y el borde inferior se articula con la cresta nasal, formada por la articulación entre sí de los procesos palatinos del hueso maxilar y las ramas horizontales o láminas horizontales del palatino. Ahí vemos las alas del Bomber precisamente. Aquí vemos un Bomber visto por delante y ahí están precisamente las alas mayores del Bomber, porque en el borde anterior también tiene unas pequeñas alas, las alas menores del Bomber. Normalmente el Bomber suele estar desviado a uno de los lados. Aquí vemos en este esqueleto la lámina perpendicular del etmoides. Como es un hueso seco, no se encuentra el cartílago del tabique, pero encontramos aquí al Bomber albómer con su borde superior, formando la esquindélesis esfenovomeriana media, un borde anterior que se articula con la lámina perpendicular del etmoides y el cartílago del tabique que está ausente, un borde inferior que se articula con la cresta nasal que se forma de la articulación entre los procesos palatinos del maxilar y las láminas horizontales del palatino, y un borde posterior libre que está formando el límite interno de las coanas o retroventanas. Ahí está la apófisis basilar, ahí está la cresta media esfenoidal, ahí están las alas mayores del vómer y ahí está el conducto esfenovomeriano medio en esta esquindélesis esfenovomeriana. Ahí estamos viendo la apófisis vaginal de la cara inferior del cuerpo del esfenoides que se está articulando con el borde de las alas del vómer para formar los conductos esfenovomerianos laterales. Y aquí estamos viendo el borde posterior del vómer parcialmente cubierto por la lámina horizontal del palatino, que es el límite inferior de las coanas. El límite medial de las coanas son las apófisis pterigoides y el límite superior vienen a ser las alas mayores del vómer junto con el cuerpo del esfenoides. Ahí estamos viendo las coanas o retroventanas, ahí estamos viendo los cornetes medio e inferior limitando a los meatos. Este es el borde posterior del vómer cubierto por la mucosa respiratoria. En este lado izquierdo no vemos normal, estamos viendo que hay la presencia de un quiste en las fosas nasales. Y aquí está el hueso, vómer, el borde posterior, las alas mayores, el conducto esfenovomeriano medio, las apófisis vaginales del esfenoides, conductos esfenovomerianos laterales, aquí están, y estamos viendo también cómo se articula
con esta cresta, ¿no? Pero por dentro. Ahí vemos el desvío del tabique. Como les había dicho, es habitual ver que el tabique esté desviado a uno de los lados, pero sin embargo, esta es una desviación patológica producida precisamente por un golpe y esto puede llegar a ocasionar insuficiencia respiratoria nasal. Ese es el bagaje. Aquí vemos un trauma facial que aparentemente solamente está repercutiendo en la piel, el tejido celular subcutáneo, partes blandas. Sin embargo, si vemos profundamente, pues se trata de una fractura de la cara. Y las fracturas del macizo facial o viscerocráneo, pues han sido estudiadas por este autor Lefort y ha clasificado las fracturas en Lefort tipo uno cuando se desprende solamente parte del maxilar, Lefort tipo 2 cuando además del maxilar están participando los huesos nasales y parte de los palatinos, y Lefort 3 cuando prácticamente todo el viscerocráneo ha sido separado del cráneo, obviamente con diversos tipos de trazos fracturarios, ¿no? Ahí está nuevamente el Lefort 1, solamente el maxilar. Lefort 2 incluye ya la pirámide nasal y el Lefort 3 incluye ya la cavidad orbitaria. Y pues cuando existen estos tipos de fracturas faciales, se puede apelar a estas microplacas que ya vienen diseñadas para poder utilizarlas en este tipo de fracturas. Nuevamente, el LEFOR 1, el LEFOR 2 y el LEFOR 3 son las fracturas cuando son fracturas globales. Aquí estamos viendo una imagen real de una fractura tipo Lefort 1. Y aquí estamos viendo una radiografía, una tomografía de una fractura Lefort 2, ya pasando a Lefort 3 porque está incluida la cavidad orbitaria, ¿no? Y aquí está precisamente una fractura que solamente implica el malar y el hueso nasal, ¿ya? Tendría que englobarse en una fractura Lefort 3, pero solamente de un lado, ¿no? Y ahí el esqueletito les está diciendo, vengan a estudiarme. Muchas gracias por su atención.